Regresa esta nueva temporada el espacio de reportajes Zoom, con el que Canal Coin Televisión acerca su objetivo a temas de actualidad, de relevancia local y de interés, porque en este primer Zoom de la temporada les proponemos precisamente eso, viajar 20 años atrás en el tiempo, hasta el curso 1997-1998. Ese fue el primer curso del Instituto de Enseñanza Secundaria Los Montecillos, aunque por aquel entonces ni tan siquiera tenía nombre. Era el Instituto número 2, el segundo del municipio después del Licinio de la Fuente, y llegaba en un momento de cambios en la ley de enseñanza y de nuevos desafíos, hoy de la mano de aquellos jóvenes profesores que iniciaban hace 2 décadas esta apasionante aventura. Celebramos estos 20 años de Los Montecillos. You said that we would always be. Without you I feel lost at sea. Through the darkness you'd hide with me. Like the wind we'd be wild and free. You said you'd follow me anywhere. Y comenzamos por la llegada. Nuevo destino, nuevo proyecto, un reto enorme, el de echar a andar un centro que daría cabida a alumnos de Coín y de otros municipios cercanos y que afrontaba un importante cambio en el modelo respecto a la enseñanza. Así se enfrentaban a este reto aquellos jóvenes profesores de hace 20 años. Yo estaba en Málaga y entonces pues me dijeron eso, que venía a un centro que se estrenaba ese año. Y lo primero, cuando llegué, me impresionó mucho lo que era el edificio, la ubicación, en un sitio precioso. Y al principio yo completaba horario aquí y en el Licinio. En el año 2002 ya pasé a estar aquí de manera con el horario completo. Mis primeros pasos aquí en Coín fue en el año 92, septiembre del 92, donde llegué con destino definitivo al Colegio Lope de Vega. Yo estaba en lo que era en la antigua AGB y daba clase al sexto, séptimo y octavo. Y ya en el 97, cuando las inscripciones a secundaria, pues pude venir entrar en el Instituto Los Montecillos de nueva creación. En aquella época no tenía ni nombre. Yo les cuento a los niños muchas veces que la que sabe más del Instituto Montecillos soy yo, porque sé hasta dónde está la primera piedra de este instituto. La entrada al instituto pues no fue el 1 de septiembre, porque aún estaba en obra. Empezamos a hacer las matrículas en San Andrés y bueno, ya empezamos a venir por aquí. Y cuál fue nuestra sorpresa, que tuvimos que montar las aulas, todo el mobiliario que venía, porque queríamos empezar el día 25 de septiembre. Pues venían los camiones, dejaban el material y nosotros montamos las primeras aulas, ¿no?, de aquella época. Lo recuerdo de una manera muy viva, porque la primera vez que llegamos aquí al centro, las aulas todavía no estaban montadas, estaba todo terminado, pero fue un reto, todo un reto empezar el día que había que empezar y a tiempo. Entonces, pues desde montar pizarra, desembalar pupitre, todo eso pues fue un granito de arena
para este centro bueno, que otras personas quizás no hayan tenido esa oportunidad, ¿no?, de ir montándolo. Yo trabajaba en Alhaurín de la Torre, llevaba 11 años de maestra allí en un colegio, pero necesitaba un cambio, una motivación diferente, entonces decidí concursar a secundaria y me dieron COIN. Vine el 31 de agosto a ver dónde estaba este nuevo instituto. Bueno, ese día no se te olvida, cuando llegas aquí a Los Montecillos y estas vistas, esta vegetación, bueno, dice, qué suerte he tenido, ¿no? El primer recuerdo que tengo es, bueno, por un lado, la ilusión que teníamos, el entusiasmo por empezar con un centro nuevo, pero al mismo tiempo las dificultades, había un montón de trabajo que hacer, había muchos flecos, la obra pensábamos que no llegaba a tiempo, que no iba a estar terminada para empezar las clases. Ahí sí que tuvimos una ayuda muy importante de Manuel Oleas, que era el director del Licinio. La recogida de matrículas nos la hizo Manuel Oleas ese curso escolar, aprovechando pues su secretaría, su infraestructura. Y yo recuerdo que tuvimos que empezar en los locales del centro de profesores, porque estas instalaciones no estaban listas todavía. O sea, el claustro del día 1 de septiembre, el día 1 de septiembre del año 97, ya hicimos un primer claustro, y lo hicimos en el antiguo Hospital de la Caridad. A las 9 de la mañana estábamos allí trabajando y haciendo un claustro como si esto fuera un centro absolutamente normal. Y el día 22 empezaban las clases y teníamos 22 días para ultimarlo todo, terminar la obra y colocar mobiliario. Entonces yo recuerdo aquello con mucho trabajo, con una enorme responsabilidad, pero al mismo tiempo con un entusiasmo y una ilusión tremenda. Parecía prácticamente imposible que el día 15 de septiembre las clases pudieran comenzar. Y cumplimos el reto y el día 15 el instituto estaba funcionando como si fuese un curso normal y corriente. Algunos de aquellos profesores del ya lejano septiembre de 1997 nos han contado cómo recuerdan aquel inicio de curso, el primero de Los Montecillos. Pero la magia de la televisión nos va a permitir verlo de nuevo. Así arrancaba la historia del Instituto de Enseñanza Secundaria Los Montecillos. Los primeros alumnos, pues cada 3 minutos han venido a preguntar que cuándo entraban, y lo hemos tenido que tranquilizar. Hasta las 8:30 no entramos, esperaros 10-15 minutillos que el centro cuenta con un porche cubierto muy amplio, con capacidad para la totalidad de los alumnos del centro, con lo cual es posible una espera de 10 minutos perfectamente sin ningún problema. Los verdaderos protagonistas del instituto son los muchachos, ya aquí no podemos hablar de niños, porque este instituto va a acoger una edad que va desde los 12 hasta los 16-17 años aproximadamente. Si finalmente conseguimos que se amplíe también a bachiller, pues tendremos hasta los 18, como será nuestro deseo, y por ello intentaremos trabajar. Pero ahora mismo los muchachos están muy ilusionados, deseando saber quiénes son sus nuevos amigos, quiénes son sus tutores, qué libros van a tener, cómo es el instituto. Ahora mismo cada tutor está explicándole a los alumnos las normas mínimas para que aquí podamos estar a gusto, pero no obstante, como jefe de estudio yo tengo pensado que reunirme lo más breve posible con los delegados de cada clase para hacer un plan de batalla, porque queremos que la convivencia y el estar a gusto sea una de las señas que identifiquen al centro. Y al frente de la Secretaría, otro veterano de la enseñanza en Coín, Antonio Ruiz, que asumía la organización del trabajo en el nuevo instituto con nuevas herramientas que hoy vemos ya algo anticuadas, pero que entonces supusieron toda una revolución. Lo que estamos viendo es el programa SENU de gestión de centros, el oficial de la Junta de Andalucía. A través de él pues, se gestiona todos los apartados administrativos que pueda tener un centro, ya sea de educación infantil, primaria o secundaria, obligatoria y posobligatoria, que nos permite hacer toda la documentación en unos formatos homologados para que tengan posibilidad de
ser reconocido por las redes centrales de la consejería, etcétera. Y ahora mismo, pues a la compañera Mari, que se incorpora hoy al trabajo, pues le estamos dando las primeras instrucciones acerca de su manejo. Ya conoce algo, pero seguramente tendremos que escudriñar en las entrañas del programa para intentar sacar todo el provecho que tiene, que es bastante. Tenemos las aulas ordinarias para alumnos, para el trabajo con alumnos, pero que además de estas aulas ordinarias, pues contamos con todo lo que la LOSE recoge: laboratorio de ciencias, aula de informática, aula de plástica, aula de música, aula de tecnología, diferente de las aulas ordinarias. Tenemos gimnasio cubierto, tenemos biblioteca, en fin, tenemos al menos 10 salas para departamentos didácticos. Tenemos, que es una novedad, una sala para reuniones de los alumnos, una sala para reuniones de los padres, una especie de despacho para padres y despacho para alumnos, que yo pienso que es la primera vez que lo encuentro en un centro educativo. Y bueno, a todas esas condiciones LOSE, pues realmente tenemos que añadir pues las condiciones ambientales del centro, que la ubicación, como todo el mundo sabe, es magnífica, que el entorno es posiblemente el más agradable posible. Entonces, las condiciones del centro en su interior, al que le sumamos las condiciones ambientales del centro, pues yo creo que lo hacen ejemplar. Francisco Briales se disponía entonces, como hemos visto, muy bien acompañado por profesores de dilatada experiencia, a dirigir esta nueva aventura de los Montecillos. Todo un desafío para un docente de vocación, que afrontó esta etapa como un reto cargado de responsabilidad, pero al mismo tiempo muy ilusionante. Decidí que sí, que era posiblemente un reto, que era poner en marcha un instituto, y además en esta situación, iniciando un nuevo sistema educativo, resultaba muy atractivo para un profesor o para un profesional, y que iba a ser una experiencia pues posiblemente muy importante desde el punto de vista profesional, y lo iniciamos, nos comprometimos. Yo sí que recuerdo haber tenido alguna discusión de, bueno, esto va a ser muy duro, esto va a ser difícil, ¿no? Pero sí que había una voluntad de servicio, de prestar ese servicio, de hacerlo bien, de que empezáramos pues con un grupo, en este caso éramos 3 personas, luego se agregaron y se incorporaron bastantes más, ¿no? Que sí que creía en este proyecto y sí que estaba dispuesto a comprometerse. En un principio me acuerdo que entramos 9 profesores y a lo largo del mes de septiembre ya se fueron incorporando el resto. De ellos éramos todos maestros escritos, desde luego. Salvador Sánchez, que ya había puesto en marcha un colegio como Huertas Viejas, aportó sus conocimientos al frente de la Jefatura de Estudios para impulsar el desarrollo de asociaciones como las de padres y madres o la de alumnos, con las que dotar al instituto de una verdadera sensación de comunidad. Llevé a cargo la Jefatura de Estudios, una tarea complicada. Y bueno, para mí fue todo un reto profesional y bueno, tengo que agradecer a los padres, a los profesores, a los alumnos, la ayuda que en todo caso me prestaron, porque desde ese puesto hay que mover muchos hilos para que la convivencia funcionara. El grupo de docentes que se integró en esta aventura conformó un claustro heterogéneo pero muy unido, que apostaba fuerte por construir un centro moderno que diese respuesta a la demanda de la sociedad en la que acababa de instalarse. La verdad es que hay muchos momentos de convivencia a lo largo del año entre nosotros en el centro. Después están también las reuniones de departamento, las reuniones de área, que todo eso va fortaleciendo los lazos y sobre todo pues los momentos de convivencia, cuando hacemos el almuerzo final de curso o cuando compartimos incluso un viaje con los alumnos, los viajes de intercambio, los viajes fuera, aunque sean simplemente de un día. El hecho de ir al teatro, por ejemplo, a Málaga, cuando vamos con los alumnos, ese trocito, ese trayecto, o cuando acompañamos a los pequeños al Aquapar,
son momentos que sirven para estrechar lazos con los alumnos, pero también con tus compañeros. Por supuesto, al margen de profesores y profesoras que iniciaban esta andadura, otras personas fueron muy importantes en estos primeros pasos que daba el Instituto Los Montecillos. Para enfrentarnos a esa situación, a esa doble situación de novedad, yo tuve un refuerzo, tuve una ayuda importantísima. Yo conté con Salvador Chávez como jefe de estudios y con Antonio Ruiz como secretario. Salvador Chávez había sido director en Huerta Vieja y Antonio Ruiz había sido director en Lope de Vega. Entonces aportaron experiencia, aportaron madurez, aportaron entusiasmo, ganas, responsabilidad. Entonces, bueno, enfrentarnos los tres a esa tarea, pues, bueno, para mí fue distinto enfrentarme solo, a enfrentarme en fin, con esa ayuda inestimable y además formando equipo, ¿no? En el Colegio Huertas Viejas yo fui director durante muchos años y también tuve que asumir el reto de poner en marcha el Colegio Huertas Viejas. Entonces, quiera que no, uno tenía experiencia de lo que era organización escolar y de cómo asumir una tarea de estas características y en cierta manera de esta envergadura. Ese empuje inicial y la natural llegada de los alumnos iba haciendo que el centro se fuese quedando pequeño para la demanda de estudiantes y las necesidades de ampliación de los niveles de estudios, unos cambios que afectaron de diferente forma al propio instituto. En un primer momento era solamente un instituto de secundaria. El edificio inicial era más pequeño y después se consiguió que también fuese de bachillerato. Eso hizo mucha ilusión a todo el mundo, lo que suponía que los alumnos pudiesen continuar en este mismo centro, que era una oportunidad para ellos. Y después, claro, el edificio tuvo que sufrir una transformación, se hizo una primera ampliación y después otra tercera ampliación, y entonces está ahora como lo estupendo que está. Al principio pues había poquitos niños, poquitos alumnos, y bueno, esto ha ido creciendo, transformándose poco a poco, año tras año. Hemos visto las ampliaciones que ha sufrido este instituto, no ha sufrido, sino positivamente se ha convertido en un gran instituto de referente, yo creo que en la provincia, ¿no? De tener casi 300 alumnos al principio a tener ya casi 1000 en la actualidad. Con las sucesivas reformas, pues también ha sentido pena, ¿no?, de esos cambios de mobiliario, aunque sabía que era por mejor y por unas cuestiones pedagógicas que iban a favorecer que el alumnado pues pudiera acceder a las nuevas tecnologías y demás. Sí que es cierto que se han incorporado nuevas enseñanzas que antes no estaban, por ejemplo la formación profesional básica, el bachillerato. Yo recuerdo que aquí hicimos únicamente el segundo ciclo de la secundaria, es decir, tercero y cuarto de la ESO, y luego el bachillerato lo teníamos que hacer en el licinio. Y bueno, el comedor tampoco estaba, el salón de actos con talleres como teatro, costura, eso no existía en aquel entonces yo creo que ahora mismo las posibilidades y la oferta académica que ofrece el instituto es mucho más amplia que en aquel entonces. Pero al margen de esos cambios en la fisonomía del instituto, el más importante que debió afrontar esta comunidad educativa fue la implantación de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, la conocida LOGSE. Nosotros nos enfrentamos a dos situaciones nuevas a la vez. La primera,
un centro educativo nuevo que arrancamos, que había que empezar y que tenía muchos flecos y muchas cuestiones de organización que poner en marcha, coincidiendo con que ese mismo año se iniciaba un sistema educativo nuevo. La coincidencia de las dos situaciones de novedad, pues también le dio a aquello un plus de interés, pero también un plus de responsabilidad, ¿no? Sobre todo el cambio más grande que ha sufrido la educación estos últimos años en España, independientemente de la LOCSE, la LOE, la LOMCE, es el aumento de la edad obligatoria, o sea, la edad mínima en que un alumno podía dejar la educación era 14 años, y entonces en ese momento se homologa con el resto de países avanzados y desarrollados y pasa a ser 16 años. Que esa novedad de esa situación de empezamos un nuevo sistema educativo significó que todos los alumnos que terminaron octavo de GB aquel año en Huerta Vieja y en Lope de Vega se incorporaron a nuestro instituto para hacer tercero de secundaria. Eso significó pues que prácticamente no tuvimos cuarto de secundaria aquel primer año. Tuvimos un grupo muy pequeño de 11 niños de Monda que posiblemente, me parece recordar que habían hecho tercero de secundaria en Marbella en un centro que adelantaba el nuevo sistema educativo. Entonces sí que efectivamente habían hecho tercero, se incorporaron aquí en cuarto. Entonces tuvimos 11 alumnos en cuarto procedentes de Monda. Como eran tan pocos y era una situación tan especial, a esa promoción la llamamos promoción cero. Solamente esa promoción que empezó aquí tercero después de octavo de GB, cuando terminó cuarto, a esa promoción sí que la llamamos primera promoción, pero en realidad era la segunda. Una de las señas de identidad de los Montecillos durante todos esos años ha sido la apuesta por la enseñanza en idiomas y la inmersión en otras lenguas. Históricos son sus intercambios con el Instituto Calipso de la localidad francesa de Montré-Velay durante tantos años, con visitas de sus alumnos franceses y recibimientos en el Ayuntamiento de Coín. También los nuevos programas que se han añadido con otras lenguas y otras colaboraciones permiten seguir creciendo a esta comunidad educativa. A partir del año 99, ¿sí?, ya empezamos a trabajar lo que son los proyectos europeos. O sea, fijaos que empezó el instituto a funcionar en el 97-98 y ya en el curso 99 ya empezamos nosotros a tener relaciones con los proyectos europeos. Son muchos años los que hemos participado en proyectos. El primero fue el proyecto Sócrates, que de ahí salió el intercambio con Francia. De aquel proyecto cuyos países fueron Grecia, Alemania, Francia y España. Y a partir de ahí, pues como ya en Coín todo el mundo sabe, el intercambio con Francia, este año vamos a hacer el número 18, ¿no? Posteriormente llevamos 4 años con el intercambio con Alemania, también magnífico. Los padres, cuando yo he tenido las reuniones que yo he participado en este último, encantados con este intercambio. Hemos ido a Alemania, hemos vuelto, no ha habido ningún problema, valoración pues muy positiva. Y ya que deciden los proyectos, primero Comenius y después Erasmus, pues están funcionando a la misma maravilla. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos una proyección en el instituto a nivel de idiomas y una proyección europea. Nosotros ahora mismo somos centro examinador del Trinity College. Eso significa que nuestros alumnos hacen los exámenes de B1, de B2, de C1 aquí en el propio centro. Y vienen examinadores del Trinity College de Londres a hacer los exámenes aquí. Pero claro, han pasado 20 años. Nuestra primera iniciativa fue un acuerdo que cerramos entre nuestro instituto y la Escuela de Idiomas de Fuengirola. El director de la Escuela de Idiomas de Fuengirola tenía una enorme sensibilidad y llegamos al acuerdo de que nosotros, grupos de alumnos bien formados en idiomas, los llevamos en un autobús a la Escuela de Idiomas de Fuengirola y nos hacían un examen especial para ir superando cursos de Escuela de Idiomas. Muchísimos, o sea, posiblemente 12, 13 años antes de que tuviéramos Escuela de Idiomas en Coín.
Y yo creo que ese fue el embrión de toda la dinámica y de toda la preocupación por los idiomas. O sea, desde el minuto uno de este instituto estábamos convencidos de que los idiomas era un elemento fundamental, ¿no? Y en el segundo curso incluso abrimos las puertas del centro a Europa. Comenzamos un intercambio con una solera que aún hoy dura. En estos 20 años se han producido además importantes cambios sociales en los que la era digital ha transformado nuestro día a día. La tecnología ha entrado en las aulas facilitando el proceso educativo y abriendo un mundo de posibilidades a docentes y estudiantes, pero también ha creado nuevas situaciones a las que ha habido que adaptarse. Ese paso que se dio tan fuerte en este instituto por apostar porque fuese centro TIC, había sido primero escuela 2.0 y entonces la tecnología pues entró en los despachos, pero cuando ya la tecnología entró en las aulas llevó su tiempo. Al principio el profesorado no estaba muy convencido, había 3 modelos para instalar y entonces se optó por el modelo quizás más ambicioso, que era que para cada 2 alumnos hubiese un ordenador en clase. Se tuvo que hacer en verano, lógicamente para no interrumpir y para que cuando el alumnado ya se incorporara en septiembre estuviese todo montado. Y fue un verano muy duro, muy duro. Sí que teníamos alguna aula de informática que utilizábamos de vez en cuando, pero es lógico que yo no aprendí inmersa en toda esta vorágine tecnológica que sí que ahora, de la que disponemos ahora y que yo creo que disponemos de unos recursos excelentes, sobre todo para apoyar y para ampliar el conocimiento del alumnado. La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, eso es bueno porque nos lleva al mundo a unos lugares insospechados. Pero las normativas, nuestros hábitos, vamos por detrás de los avances tecnológicos. Entonces, por ejemplo, lo que desde la máquina de escribir eléctrica a qué hacemos con los móviles en el centro, porque los móviles se han convertido en una prolongación de nuestro cuerpo, ¿no? Uno no sabe dónde tiene el móvil y siente que le falta algo, ¿no? ¿Dónde lo he puesto? Que llevo 10 minutos sin mirarlo, entonces no le echemos la culpa a los adolescentes. Es de todo, ¿no? Nos ha cambiado la vida a todos. Hemos escuchado a los profesores que iniciaron este camino a finales de los 90 y que en muchos casos continúan formando parte de los Montecillos. Pero nos falta una parte, la de los alumnos, que también inauguraron el curso 97-98. Compañeros diferentes, aulas nuevas, un autobús para llegar hasta el centro, muchas emociones, muchas novedades que se resumían en un intenso primer día de clase. Dinos de dónde viene. De Coín. ¿De qué centro? De Huertas Viejas. ¿Y has notado mucha diferencia entre Huertas Viejas y este? Que el centro parece más grande y las instalaciones son más nuevas. Además de esas diferencias, ¿hay algo más? Bueno, todavía no habéis visto, por ejemplo, las instalaciones deportivas, ¿no? No. Otra diferencia es que los alumnos son nuevos, no nos conocemos todos. Ahora también creo que hay una diferencia importante, que es que tenéis que venir en autobús, ¿no? Sí. ¿Y qué tal va eso de tener que venir en autobús todos los días? Pues hoy lo he perdido. ¿Hoy lo has perdido? Sí. ¿Has llegado tarde? Bueno, me ha traído una vecina del coche.
Parece mentira, pero ya han pasado 20 años y esos jovencísimos alumnos miran atrás con nostalgia y con el buen recuerdo que dejó esta etapa de su vida. Eso sí, sin creerse mucho todavía que ya hayan pasado 20 años, tanto tiempo, desde aquel primer día de clase en el centro. Yo pertenecía a la primera promoción que tuvo el orgullo de inaugurar este instituto. Yo, por ejemplo, venía del Colegio Huertas Viejas, pero aquí veníamos alumnos también del Colegio Lope de Vega y de Guaro y de Monda. Yo recuerdo que el cambio de la GB, que yo hice hasta octavo de GB, a ya pasar a tercero de la ESO fue bastante complicado en el sentido de que mucha diferencia de nivel en lo que nos exigían los profesores respecto al nivel de exigencia de los exámenes y de todo, muchas tareas. Yo sobre todo las matemáticas las recuerdo horribles porque era lo que siempre se me había dado más bien mal. Y luego también pues muchas novedades, por ejemplo francés, era la primera vez que teníamos obligatorio una segunda lengua, que ya con 13, 14 años empezar, digamos, un idioma, aprenderlo pues era complicado. Y luego también recuerdo que fue la primera vez que yo utilicé un ordenador. Bueno, había utilizado algunos así esporádicamente, pero teníamos clases de informática, teníamos un ordenador, cuando ahora los niños prácticamente nacen con una tablet o un móvil en la mano. Para nosotros eso era como que era una novedad enorme. Y luego pues todo nuevo, las sillas, las mesas, era como un lujo. Venía a clase, era dado a gusto, vamos. Los profesores que tuve, muchos venían de dar también clases en los niveles más altos de la EGB, por ejemplo Salvador Chávez, él nos dio clase y también me había dado clase a mí en Huertas Viejas, Antonio Ruiz. Había muchos profesores que ya daban clases en secundaria y luego siguieron con nosotros, digamos que se vinieron con nosotros a esta nueva etapa. Y luego, por ejemplo, hay otros profesores que iniciaron proyectos como por ejemplo la revista del instituto que se empezó en aquel mismo año, recuerdo yo. El primer año no tenía nombre, nosotros era el instituto número 2. Ya de luego se le puso nombre y se inauguró oficialmente, pero el primero o segundo año no tenía nombre el instituto. Era el instituto número 2 de Coín. El tiempo pasa rápido, sí. Yo no se percata una de lo rápido que han pasado 20 años. Yo recuerdo el 10º aniversario, que también se celebró con un acto en el convento, si lo recuerdo. Y me parece a mí que había sido hace poco y ya han pasado otros 10. De esa primera promoción casi experimental y con un grupo muy reducido de alumnos se partía para crecer. Las promociones se fueron completando y el centro llegó al millar de alumnos, una vez que se consolidó la etapa de bachillerato con la que se completaba la formación ofertada en Los Montecillos. El instituto ha crecido, la localidad recibe población nueva constantemente de otros lugares, de otros países, y entonces hemos superado este año el millar de alumnos. Por un lado nos gusta que la gente nos tenga como referencia en la localidad, pero es complejo. Pero bueno, tenemos la Asociación de Madres y Padres, tenemos al Ayuntamiento de Coín en todas sus concejalías apoyando y dándonos respuesta a cualquier necesidad que tenemos. Las fuerzas de seguridad, la policía local, la Guardia Civil, si necesitamos cualquier cosa, y la Delegación de Educación, pues también en cuanto llamamos nos va ayudando a solventar todas estas necesidades. El instituto ha tenido un proceso de crecimiento ininterrumpido, porque realmente empezamos con 12 unidades. 12 unidades eran 3 grupos de secundaria de primero, 3 de segundo, 3 de cuarto, 3 de tercero, 3 de cuarto. El primer año ya se nos había quedado pequeño y el primer año nos planteamos pues la primera ampliación. Hicimos lo que llamamos ahora la curva, pero
esa primera obra de ampliación solamente se incorporó la planta de arriba, la planta de abajo siguió como porche cubierto, pero es que si no me equivoco, al siguiente año ya ampliamos la curva en la planta baja. Así estuvimos una serie de años, bueno, pues realmente pues bastante apretados, ¿no? Apretados. Pero hay un momento en el que, bueno, el instituto es de secundaria y hay una demanda por parte de los alumnos, por parte de los padres y por parte de los profesores, cada uno quizás con una motivación diferente. Alguno de esos alumnos decidió en su día continuar su formación y la vocación docente también los llamó para continuar vinculados en primera línea con la enseñanza. Entre ellos y sus profesores se creó, como es normal, un vínculo muy estrecho. Una de esas alumnas fue Ana, hoy profesora del centro, que tiene por compañeros a sus maestros de hace 20 años. Ana nos contaba ese especial momento de reencuentro con las aulas en las que recibió clases que ahora imparte. Guardo muy buenos recuerdos de aquella época. Aquí estudié yo tercero y cuarto de la ESO. En aquel entonces, bueno, yo soy de Monda y veníamos aquí alumnos siguen viniendo alumnos de Monda y de Guaro. Y en aquel entonces no había un bachillerato, el centro ha cambiado mucho también, no había tampoco bilingüismo, tampoco había comedor. Y guardo muy buenos recuerdos con compañeros tanto de Coín como del mismo pueblo y experiencias muy gratas con el resto también de profesores. Algunos han sido profesores míos y ahora son compañeros. Es muy gratificante, no solo cuando vienen al centro, que muchas veces vienen, como tú bien dices, a agradecerlo, ¿no? Sino también hay veces que nosotros ya estamos viviendo la experiencia de tenerlos como compañeros y como compañeras. Y después también hemos tenido la experiencia de tutorizarlos en las prácticas, que quizás no están aquí en el centro, pero los tuviste como alumnos antes de finalizado sus carreras y después has sido su tutor o su tutora de práctica. Yo tengo la suerte de vivir aquí en Coín y te los encuentras por la calle. Ves cómo ya tienen familia, entonces todos esos momentos la verdad es que son geniales y es lo que te hace que esta profesión pues tenga ese plus que muchas veces otras no tienen. Ha sido una satisfacción para mí volver al centro y además creo que me ha hecho mucha ilusión por volver a reencontrarme con los profesores y aprender en aquel entonces y seguir aprendiendo de ello ahora, intercambiar experiencias. Ahora somos compañeros, no somos profesores. Y las clases que imparte Ana tienen mucho que ver con el espíritu de este centro, con vencer las barreras idiomáticas, con la integración entre culturas y con el enriquecimiento con el prójimo. Esa inmersión lingüística que es el principio de todo acercamiento y en el que con tanta ilusión trabaja ahora. Para integrarlo lo antes posible en las dinámicas de clase. Si yo soy profesora de ATAL, el ATAL es un aula temporal de adaptación lingüística para todo el alumnado inmigrante y es el aula que recibe pues eso, apoyo lingüístico, el aprendizaje del español como una lengua vehicular para que puedan seguir la clase normal al ritmo de sus compañeros. Se organizan también además actividades a nivel de centros para que la integración se facilite. Vamos a hacer actividades a lo largo del primer trimestre, del segundo y del tercero, en los que veamos la implicación y la mezcla de las distintas culturas y que sea un aprendizaje mutuo, tanto de este alumnado que viene de otros países como de nuestra cultura, la española. Y de unos que llegan a otros que dejan las aulas en las que tantas horas, esfuerzo e ilusiones se invirtieron. El tiempo pasa y algunos de aquellos profesores de ese claustro inaugural de Los Montecillos disfrutan ya de su merecida jubilación. Eso sí, regresar al instituto es hacerlo de alguna forma a la que siempre será su casa. Como si entrara en mi casa. Todavía recuerdo cuando en el Consejo Escolar Municipal pedíamos la construcción de un nuevo IES y cuando se puso la primera piedra. Es decir, que es un sueño que afortunadamente he visto hecho realidad y he podido participar de esa aventura. Es un centro magnífico y creo que es un exponente a nivel provincial.
la delegación nos ha reconocido explícitamente todo el esfuerzo que en este instituto se ha llevado a cabo. Un instituto con una vida tan corta, es casi increíble que tenga la cantidad de proyectos que tiene en marcha. Un instituto que no se ha encerrado en sí mismo y que los profesionales no han venido a cubrir el expediente, sino que los profesionales se han implicado fuertemente en la vida del mismo. «20 años dan para mucho, para que miles de jóvenes hayan estudiado, hayan aprendido, hayan copiado, hayan faltado a clase, hayan hecho amigos, comenzado historias que les han cambiado la vida, se hayan ilusionado, se hayan desmotivado, hayan crecido o hayan tenido desencuentros, en definitiva, para que hayan vivido unos años que son siempre decisivos, y en los que siempre también han tenido cerca un maestro, una profesora, un confidente o un compañero. Muchos momentos especiales, conformados por una amplia comunidad educativa que desde Francisco Briales como primer director hasta Conchi Navarro, actual responsable del instituto, y por supuesto pasando por Manolo Jiménez, que durante 14 años dirigió este centro en su etapa de mayor transformación, han contribuido a forjar esas miles de historias particulares y esa gran historia colectiva que es el Instituto de Enseñanza Secundaria Los Montecillos, que está de aniversario y al que deseamos que cumpla muchos años más. A diario, incluso en el jaleo del aula, el ver una cara mirándote, ¿no? Y tú ver que le estás llegando lo que estás diciendo, o que alguien alguna vez te diga, maestra, gracias. Esas son esas pequeñas cosas a diario que es lo que hace que esto merezca la pena, porque en la mayoría de los casos nosotros no vemos el trabajo culminado. Ellos se van de aquí y cuando encuentro a alguno ya hecho una persona mayor y formal y viene y te dice, te saluda y te dice que se acuerda de ti, eso es muy gratificante. Me llevo la imagen de los alumnos de primero, sobre todo, de primero de la ESO, cuando llegan el primer día, esas caritas de asustados que llevan, que traen y que en el transcurso de la primera semana pues me llegan a decir mamá. He sido tutora muchos años de primero, de segundo y he sido jefe de departamento, pero esa carita que tienen los alumnos de primero, cuando en un momento en clase ellos sienten tu cercanía, ellos sienten que tú estás con ellos. Yo les digo que ellos cuentan conmigo las 6 horas que tienen, que están aquí, que ellos me encuentran para lo que necesiten y te dicen mamá, pues eso se queda ahí. Otra cosa que me llevo, bueno, pues no sé si lo saben, mi vida personal, yo llegué a Coín pues sin pareja y me dejé todo en Córdoba. Yo llegué aquí a Coín llorando, no me importa decirlo, hace 25 años precisamente, y en el Instituto de los Montecillos pues encontré a esa persona que actualmente es mi marido y que llevamos ya pues eso, 18 años juntos. Entonces pues eso me lo llevo y eso me acompañará pues el tiempo que me quede que estar aquí. Los mejores recuerdos de estos 20 años, todos están asociados a anécdotas o experiencias con personas concretas que a lo mejor unas tenían determinadas dificultades y poco a poco ibas comprobando cómo iban superando esas dificultades. Desde el punto de vista personal, yo diría que 3 momentos. La graduación de mis 3 hijos. Los 3 han pasado por aquí, los 3 han hecho secundaria aquí. El primero solamente hizo secundaria porque no teníamos bachillerato en aquel momento, los otros 2 sí. Entonces sí que han sido momentos muy emotivos, muy afectivos, pues que bueno, que mis propios hijos, en este caso, se gradúen en mi instituto, estar en el acto de graduación. Entonces, desde el punto de vista personal yo diría que eso. Desde el punto de vista profesional, yo diría que sí, haber estado posiblemente en el germen de todas esas iniciativas de intercambio con Francia, intercambio con Alemania, proyecto Erasmus, y después quizás como proceso, yo me quedé con el primer año. Yo recuerdo incluso que decidimos que íbamos a estar un año completo sin reglamento de organización y funcionamiento, o sea que
que cada vez que tuviéramos una situación que necesitara acordar una respuesta, nos reuníamos y acordábamos una respuesta. Bien, efectivamente, posiblemente en marzo, abril, mayo, ya teníamos un reglamento de funcionamiento, pero era la suma de todos esos momentos en los que nos habíamos reunido a buscar una respuesta, habíamos reflexionado sobre cuál era la situación. Entonces yo recuerdo que llegamos a tener un reglamento de organización y funcionamiento, posiblemente, yo pensé en ese momento, el mejor de los posibles, porque era el más adaptado a la realidad de nuestro centro. Uno de los momentos más especiales, emocionantes de mi carrera profesional, que empezó en 2014, también en un centro aquí en Alhaurín, pues fue ese, pues quizás volver de nuevo al centro del que yo había bebido, en el que yo me había formado, uno de los centros del que yo tanto había aprendido. Y ahora poder enseñar a los demás es algo, en principio es raro, te sientes extraña, pero es también algo muy bonito. Hemos hecho muchas actividades en el centro, el intercambio de Francia, el de Alemania, la primera vez que llega a esos sitios. Pero en mi carrera profesional no me quedo con esos extras de proyectos o de cosas especiales. Me quedo cuando estoy en la clase y por lo que sea surge, o estamos cantando, o los chicos han hecho un teatro, un diálogo, algo, y de pronto nos surge la risa y nos montamos de risa, empezamos de broma, y cuando algo sale bien en la clase, eso no tiene precio. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got 1,000,000, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got 1,000,000, tomorrow I don't know. Make me feel the warmth, make me feel the cold. It's written in our stories, written on the walls. This is our call.